Buenas noches a todas, todos, todes. Ya vamos conectándonos por acá en esta quinceava transmisión del ABC Duelo. Ahí me esperaré a que se vayan conectando mientras hago la pantalla grandota. Vayamos viendo quién se conecta primero. Que también es cierto que justo hace 15 días reanudé este ritmo de las transmisiones del ABC Duelo. Me había perdido por ahí un par de semanas, algo así, pero ya estamos de vuelta por acá nuevamente. Ya veo algunas personas conectándose. Buenas noches a todas, todos, todes. Sean bienvenidas a la quinceava transmisión del ABC Duelo. Voy a ir descubriendo los distintos espacios de esta pantalla. Así que si se van conectando por ahí, vayan comentándome. Hola Carla, muchas gracias. Gracias por inaugurar este espacio de chat y comentarios de esta transmisión. Coméntenme desde dónde se conectan, cómo han estado. Por aquí yo, al sur de la Ciudad de México, el día de hoy sorpresivamente con un par de lluviecitas. Andy, ya es tarde, pero pensar en la muerte me ha dado ñañaras. Qué bonito lo pones, Andy, para comenzar justo con el día de hoy con las ñes. Karina, buenas noches. Ale, buenas noches por acá. Me imagino que por allá más noches aún. Tienes que contarme un chismecito de cómo te ha ido en esa experiencia de migración, ¿no? Y de hacer terapia en otras latitudes y en otras lenguas también. Ya me compartirás, ya los compartirás también. Eh, Gracias por estar acá en esta ya quinceava transmisión. Sí, acá andamos ya a -0. ¿Cómo crees, Ale? Si hay nieve, cuando haya nieve, no dejes de mandar fotitos, que me encantará verlas. Espero que estés con un vinito ahí al lado. Em, Les decía que me da gusto verles por acá ya en esta quinceava transmisión. Quién sabe hasta cuándo nos alcance el año y a qué letra vayamos a llegar en este año, pero continuaremos en enero sin ningún problema, hasta que el alfabeto se nos acabe y ya veremos qué hacemos posterior a ello. Para quienes se conectan acá por primera vez, veo aquí 12 personas ahí mirándonos, escuchándonos. Para quienes se conectan por primera vez, Grisel, qué gusto verte, Clau, qué gusto verte por acá. Para quienes son de primera vez, que sepan que este espacio del ABC Duelo es un espacio de conversación, de diálogo y de encuentro. Acá nos vemos cada 15 días a las 10 de la noche, ya bastante de noche para muchas y muchos. Yo espero que para el siguiente año retomemos en un horario más tempranito. Ahora lo tuve que mover a las 10 de la noche porque ando en clase los martes y los jueves de 6 a 10 de la noche. Es por eso que hasta ahorita nos encontramos por acá. Y decía, es un espacio para conversar, para dialogar, para saludarnos también, para mandar los abrazos y afectos, y también para conversar sobre estos temas tanatológicos de duelos, pérdidas, separaciones, ausencias y demás. Elena, qué gusto verte, bonita noche y un abrazo. Espero que estés muy bien, tú y tu bebé. El día de hoy, después de ya 14 transmisiones previas que por si por alguna razón se las han perdido, este fin de semana subiré nuevamente la liga tanto de YouTube como de Spotify para que puedan ingresar a estos canales, suscribirse, ahí en la campanita, y poder estar escuchando las transmisiones previas. El día de hoy, como ya lo van señalando acá, Grisel y Ali por ahí, el día de hoy toca la letra ñ. María, buenas noches, bienvenida. La letra ñ, y decía un poquito, bueno, yo lo pensaba, no lo dije en realidad, yo lo pensaba que iba a ser un reto interesante, pensar en palabras que iniciaran con ñ, y ahí ponía Andy el tema de las ñáñaras, ¿no? Y dimos un poco como de oportunidad
También para Nelly, qué gusto verte por acá. Ya te extraño, qué gusto verte. Te mando un fuerte abrazo a Pachuca. Espero que esté bueno el frillito por allá. Este, y dimos justamente chance para abrir espacio para pensar en no solo que inicien con ñ, sino que también tengan ñes dentro de la palabra, ¿no? Para justo poder jugar un poquito más con las palabras y dar mayor amplitud al diálogo y la conversación, etcétera, etcétera. Fueron colocando en los comentarios palabras interesantes. Voy a ponerlas aquí en mi celular a la mano para poderlas tener como ahí cerquita. Ya me pasé. Acá están. Sí. Una de las palabras que fue como más recurrente en los comentarios, tanto de Facebook como de Instagram y demás, dice Nelly que con frío y lluvia en Pachuca. Espero que todo bien y que por lo menos sea un frío rico, de esos fríos riquitos, Nelly. Una de las palabras más recurrentes que aparecieron tanto en Facebook e Instagram y también ahí por WhatsApp fue la palabra de extrañar, el extrañamiento. Ajá. ¿Qué pasa con el tema del extrañamiento? Eh, es interesante porque hay mucho, y por allá pone Carla, enseñanza, ¿no? Y Sam pone sueño, al igual que Grisel también pone soñar y añoranza. Gracias, también por allá Ali ponía las ñañaras, ¿no? Iremos con todo ello. Da tiempo para todo ello. Eh, ¿Qué es lo ¿Cómo sucede, fenomenológicamente hablando, la experiencia del extrañamiento? ¿Qué decimos cuando decimos extraño a alguien? Porque es interesante que utilicemos la misma expresión al decir extraño a alguien o algo, como también cuando decimos qué extraño es esto, qué extraño me resulta esto, ¿no? Lo interesante tiene que ver con que la experiencia del extrañamiento tiene que ver con la experiencia de lo ajeno, la experiencia de lo distinto, la experiencia de algo diferente, ¿no? Pañuelo pone ahí Elena, muy bien, añorar. Entonces, ¿qué pasa con el duelo que hace que el mundo resulte extraño? ¿Qué pasa con el duelo que el mundo de pronto resulte ajeno? También una palabra cercana en sentido a la palabra extrañamiento tiene que ver con extranjero, ¿no? Hay, por cierto, un libro, una novela muy famosa en los campos de la filosofía existencialista que es El extranjero, de Albert Camus. Y justo tiene que ver con eso, con las ocasiones en que nuestro estar en el mundo nos resulta extraño, nos resulta ajenos y nos volvemos extranjeros en nuestros mundos, extranjeros en nuestras vidas. Eso es interesante porque creo que aparece de pronto muy frecuentemente en la experiencia de duelo. Porque recordemos esto, las formas en que comprendemos nuestras vidas tienen que ver con surgen a partir de las relaciones en las cuales habitamos, de las cuales formamos parte y de las cuales nos constituyen. Entonces, cuando perdemos a algo o a alguien, cuando vivimos pérdidas, el mundo nos resulta extraño, nos resulta ajeno y nos volvemos extranjeros de nosotros, nosotras mismas, pero también de nuestro estar en el mundo. Dice Ale, también me extraño, soy ajena al nuevo mundo sin esa persona. Qué bonito lo pones, Ale. En efecto, no solo extraño a la persona o a lo otro, no solo el mundo me resulta extraño, sino también nos volvemos extraños nosotros, nosotras, y también nos extrañamos a nosotros y nosotras, a ese nosotros y nosotras que éramos cuando el mundo nos resultaba familiar, cuando el mundo nos resultaba conocido. Entonces, mucho de la experiencia del duelo tiene que ver con el extrañamiento, con la experiencia del extrañamiento. Y por tanto, mucho del acompañamiento en procesos de duelo
tiene que ver con el coraje, la valentía, pero también la disponibilidad para habitar un mundo extraño, un nosotros, nosotras extraño, y un mundo sin la otra persona o el otro vínculo o el otro ser al que extrañamos. Habitar la extrañeza, es eso, ¿no? Vivir una experiencia de pérdida, hacer duelos, consiste en gran medida en la posibilidad para habitar la extrañeza, para sostener la extrañeza. Lo cual no es cosa fácil, por supuesto, porque conlleva un montón de incertidumbre, y un montón de angustia, y un montón de temores. Últimamente yo me he vuelto fan de ese TikTok de mi primera chamba, ¿no? Una persona en duelo, las personas en duelo, habitamos una primera chamba en el mundo todo el tiempo, ¿no? Porque implica un estar volviendo a nacer. Y cuando nacemos, el mundo nos resulta completamente ajeno. Y también nosotros, nosotras, resultamos completamente ajenos. Eso lo hemos dicho mucho en las transmisiones anteriores del ABC Duelo, ¿no? Cuando perdemos a algo o a alguien, también perdemos partes de nosotros y nosotras. Nos volvemos otros y otras. El duelo también es una experiencia desidentitaria porque también se transforma nuestra identidad. De ahí que nos resultemos extraños también nosotros y nosotras. Va. Gabriel ponía también en el Facebook la palabra del sueño, como también lo puso por acá Sam y también Gris. Es interesante y es una palabra potente porque da para conversar acerca de la experiencia de los sueños cuando cuando estamos viviendo duelos, ¿no? Y da para una amplitud exploratoria muy amplia. Entre ellos podemos encontrar a las personas que desean soñar a su ser querido muerto porque es una forma de reencontrarse con él o con ella. O por otro lado, él ya quisiera no soñarlo y no dejo de soñarlo. O la experiencia de vienen los otros y me dicen, es que soñé a tu mamá, es que soñé a tu papá, es que soñé a tu hijo, tu hija. Y todo esto va generando experiencias afectivas súper interesantes. Porque por un lado aparecen como preguntas respecto al cómo me enfrento, cómo me relaciono a la vecina que viene y me cuenta que soñó con mi esposo después de que ha muerto hace unos 4 o 5 meses. Y que venga y me dice, él está bien, tú tranquila, etcétera, etcétera. ¿Le creo o no le creo? ¿Me hace sentido o no me hace sentido? ¿Me brinda paz o me brinda desconfianza? Son preguntas éticas porque tienen que ver con afectos y posicionamientos en el mundo y posicionamiento con respecto a la relación con los otros. Entonces, importa dar lugar a estas preguntas. No solo el qué soñamos, sino cómo nos relacionamos con esos sueños. ¿Qué nos pasa con esos sueños? ¿Qué afectos nos generan esos sueños? ¿Qué nos dejan ver? En ese sentido, por lo menos desde la perspectiva existencial fenomenológica, hay un ensayo, un artículo pequeño que escribí hace unos 3 4 años, que se llama Análisis Existencial Fenomenológico de los Sueños, que aparece en esa agenda medio conocida que se llama Psicoagenda, que se encuentra de pronto en las librerías como Gandhi, Sótano, etcétera, etcétera, Péndulo, ¿no? Y escribí ese artículo, que fue una agenda de ese año dedicada a los sueños, desde distintas perspectivas. Y algo interesante con respecto a la perspectiva existencial fenomenológica acerca de los sueños es su interés por escuchar y explorar los sueños en tanto que experiencias. Es decir, que a diferencia de otras perspectivas terapéuticas en donde se hace un intento o una predisposición de encontrar el mensaje oculto del sueño o
partir del supuesto de que los sueños tienen mensajes de trascendencia, etcétera, etcétera, la perspectiva fenomenológica existencial se mantiene como un paso atrás, como intentando ser un poco más humilde al respecto y creer que podemos explorar los sueños en tanto que experiencias. Y entonces mucho de lo que me gusta invitar a las personas con las que converso día tras día en experiencias de duelo es que cuando viven un sueño relacionado con la persona o lo perdido, con la persona que han perdido o lo perdido, eh, les invito a que me narren lo más descriptivamente posible la experiencia el sueño que tuvieron, sobre todo como en primera persona, ¿no? Con la finalidad de explorar temas de ¿y qué sentiste cuando ella te dijo esto? ¿Y qué pensaste con ello? ¿Y cómo estás con ese escenario donde sucedió? Etcétera, etcétera. Más allá de partir de un supuesto de si los sueños son reales o no, los sueños son experiencias. Y en tanto que experiencias nos dan a pensar, nos dan a sentir y nos pueden permitir llevar a otras exploraciones respecto a la experiencia relacional con quienes hemos perdido y con lo que hemos perdido. Entonces, si de pronto estamos viviendo experiencias de duelo, resulta súper enriquecedor y súper valioso aprovechar y tener una libretita a un lado y poder anotar nuestros sueños, poder transcribirlos lo más nítido posibles, porque nos pueden permitir justamente comprender otras partes de nuestra experiencia que aparecen ahí en los sueños. Entonces, la relación entre los sueños y la tanatología o lo tanatológico resulta muy interesante. No lo dejemos de lado, porque me parece que, sobre todo la tanatología, son poco explorados, poco tomados en cuenta y a mí me parece al contrario, tienen un gran valor experiencial y afectivo. Uh-huh. Por acá, en los comentarios que van poniendo por aquí, también ponían el tema de uh-huh, lo entrañable. Ah, Lu, qué gusto verte. Felicidades, feliz cumpleaños. Y también, ahorita que leía esto, hay una palabra que está súper presente en los comentarios que tiene que ver con la añoranza, ¿no? Y es interesante porque notemos también como de qué semántica estamos conversando acá, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que utilizamos para referirnos a las experiencias de duelo y de pérdidas? La añoranza, el extrañar, el acompañar, como ahí lo pone Clau, son palabras que a mí me parecen como que tienen un registro muy poético. Y es que a mí me parece súper necesario pensar en esto. La tanatología, la terapia del duelo, el acompañamiento a personas en duelo, necesita de un lenguaje poético porque es a partir de lo poético en que se dan las experiencias de pérdida. De ahí la necesidad, por ejemplo, de hoy de pensar en palabras como el sueño, el soñar, como aquí lo pone mi querido Luis, los sueños como posibilidad de encuentro con los que ya no están y con sus propios dilemas, tanto por un lado todo el afecto y amor que algunas personas viven en los sueños de pude abrazarle, pude escucharle otra vez, pero también para otras personas la experiencia sumamente dolorosa de despertar y dar cuenta otra vez de que ya no está. Entonces tiene sus propios dilemas y que necesitan ser sostenidos para ser explorados y acompañados. Decía respecto al tema de la añoranza, la palabra añoranza es una palabra de origen catalán, ¿no? Y que tiene que ver justamente se vincula con el tema de la nostalgia. Se vincula, como decíamos en su momento, con el tema del extrañamiento. Se vincula con la experiencia de la falta, con la experiencia del anhelo también. Las personas en duelo son particularmente personas añorantes. Y esto no implica un déficit. Y esto no implica una patología. Porque por lo menos yo llevo cerca de 13 años acompañando a personas en duelo y nunca he escuchado a una de ellas decirme, ya la olvidé.
ya olvidé a tal persona o a tal pérdida, etcétera, etcétera. Sino que hay más bien una especie de aprender a vivir con ellos, integrarles, hacerlos parte de su vida, de su narrativa, de su biografía. Y que sin embargo, no significa por ello que no existan momentos en donde la añoranza aparezca, en donde la ausencia llegue. Sobre todo esto que en algunos textos de tanatología le nombran como los días de aniversario, las fechas de aniversario. Eh, a mí, sobre todo, es interesante porque sobre todo esos meses, octubre, noviembre, diciembre, va generando como una mayor resonancia afectiva en mis pacientes a quienes acompaño, ¿no? El tema del Día de Muertos, el tema de Navidad, etcétera, ¿no? De pronto es como son aquellos momentos del calendario en que de una manera como muy cultural genera una resonancia afectiva en donde de pronto aparece con una mayor intensidad la añoranza. Hay un filósofo catalán, Joan Carles Melic, que él suele citar un montón un texto de un cuento de Joyce que se llama Los Muertos, me parece, en el texto. Y habla de una persona justamente en una fiesta de Navidad, que una pareja se va retirando de la fiesta y de pronto por ahí al fondo suena una canción que le recuerda a un amor de su infancia, ¿no? Y Joyce lo describe de una manera como súper específica, de cómo hay un momento al bajar de las escaleras en donde se detiene, al escuchar esta música distante, esta música lejana, señala, y de pronto aparece toda esta añoranza porque le recuerda ese viejo amor que perdió cuando ella era adolescente, ¿no? Y entonces esto nos remite al tema de la memoria. La añoranza tiene que ver con la memoria. Y sobre todo, como lo marca Proust, según Joan Carles Melic, con la memoria involuntaria, que es una experiencia súper presente en el campo del duelo, en el fenómeno del duelo, la memoria involuntaria. ¿A qué se refiere Proust y sobre todo la manera en que Joan Carles Melic, ese filósofo español, lo retoma? La memoria involuntaria tiene que ver con esa memoria que nos acontece, que nos sucede. Esa memoria que no es que uno le invoque de quiero recordar a tal o quiero recordar tal momento, etcétera, etcétera. Ya, no es esa memoria que uno hace, ¿no? Como esta expresión de hacer memoria, sino que la memoria involuntaria, según Joan Carles Melic, a la luz de Proust, tiene que ver con esa memoria que nos llega, que nos sucede, que nos acontece a través de un aroma, a través de una melodía, a través de ciertas partes del mundo, ¿no? Y entonces de pronto en estas fechas del año me toca escuchar un montón de experiencias así, como el escuché tal canción y le recordé, eh, vi tal película y me vino a la memoria, y vienen las lágrimas, y tal aroma, y tal comida, también el asunto de la memoria con respecto a las comidas, a los alimentos. Hay un texto súper potente llamado El recetario de la memoria, escrito acá en México, que tiene que ver con justamente los alimentos y la memoria. Y también la cocina como una práctica política, ¿no? Entonces, demos cuenta de la añoranza como una experiencia sumamente humana, no controlable y que forma parte de nuestra existencia. De ahí que resulte completamente injusto y también sobre todo violento juzgar a las personas que después de varios años de pronto recuerdan a su hijo, a su madre, a su padre, a su esposo y vienen las lágrimas. Resulta injusto juzgarles como diciendo tanto tiempo y no lo has superado, tanto tiempo y no lo has soltado, cuando la añoranza que tiene que ver con la memoria es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra condición existencial. Es parte también de lo que nos hace humanos. De ahí que es importante tenerlo presente y también tenerlo presente, visibilizarlo, pero para dignificarlo, no para patologizarlo.
Dice Karina, hola Karina. Dice, profe, pero si el sueño se da después de mucho tiempo, en años, por ejemplo, justo como lo comento, Karina, más allá de un ¿por qué lo sueñas ahora o por qué no antes? Dar lugar a esas preguntas como ¿cómo es soñarlo ahora después de mucho tiempo, en años, como comentas? Y explorarlo, más allá de un ya no tendrás que soñarlo porque ya pasó demasiado tiempo, o si no lo sueñas es porque algo está yendo mal, o ya tendrías que dejar de soñarlo porque ya lo estás soñando mucho. Más allá de estas preguntas como culpabilizantes, dejar que la experiencia aparezca. Y si lo soñamos, y si soñamos a alguien después de tanto tiempo, reconocer ese sueño, legitimar ese sueño y explorar ese sueño en el momento en que aparezca. Por acá ponían otras palabras. Elena ponía el pañuelo, ¿no? Como este lugar del llanto, ¿no? Este espacio del llanto, y no solo en el sentido explícito de la expresión, por ahí tengo los pañuelos acá, o por acá, más bien, no solo en el sentido explícito de la expresión, sino también en el sentido metafórico, los hombros y brazos que han sido pañuelos de muchas y muchos. Da para preguntarnos justamente eso, ¿cuántas veces hemos sido el pañuelo de los dolores de nuestros seres queridos? Y cuántas veces los otros, las otras personas han sido nuestros pañuelos. El espacio terapéutico como un pañuelo, ¿no? Como un lugar donde nuestras lágrimas son recogidas, son sostenidas, son cuidadas, ¿no? Pienso siempre cuando hablo de lágrimas, siempre pienso en esta frase que parafraseo del filósofo surcoreano Byung-Chul Han respecto a la tanatología como el oficio de transformar las lágrimas en lenguaje, ¿no? Y hola Patti, qué gusto verte, feliz cumpleaños, el día de hoy todavía, sí, todavía, feliz cumpleaños. Ser pañuelo, ¿no? Quizá podríamos pensar el perfil del tanatólogo, la tanatóloga como la capacidad ética y política de convertirnos en pañuelo. Un pañuelo, pero un pañuelo no en el sentido de, no en el carácter de lo desechable, sino un pañuelo en el carácter del cuidado, un pañuelo en el carácter de el respeto y sobre todo un pañuelo en el carácter de la caricia, porque cuando nos limpiamos nuestras lágrimas también nos vamos acariciando, ¿no? Es una forma de acariciar nuestras lágrimas, es decir, una forma de cuidar nuestras lágrimas. Querido Manolo, un gusto verte por acá, un abrazote. Ya te vi tirando flow en las fotitos. Mariana, qué gusto verte también por acá, bienvenida. Entonces, ser pañuelo, ¿no? Aprender a ser pañuelos. Y justo como reivindicar esto de no en lo desechable, sino en el cuidado. Dice Patti, hay una frase de Han, de Byung-Chul Han, que me gusta mucho, que dice, el corazón de mi bello está roto. Y cómo acompañarnos en lo que no es pulido nos hace humanos. Gracias por acordarte de mi cumpleaños. Qué bueno, qué bonito para ti. Justo como acompañarnos desde la ruptura, desde lo roto. No solamente desde lo bello, ¿no? Desde, justo pensando en Byung-Chul Han, desde lo pulcro, desde lo limpio, sino también desde aquellos otros lugares de nuestra existencia que están rotas, que están marchitos, ¿no? Que están sin forma aparente, sin una forma homogénea, ¿no? Nelly dice, un pañuelo en donde recibimos la sensibilidad del otro, de lo bello, completamente Nelly. Y dice Patti corrigiendo, de lo bello. Corazón de lo bello está roto. El corazón de lo bello está roto. Justo. Hay belleza en lo roto, ¿no? La tanatología necesita dar cuenta de ello, que hay belleza en lo roto. Y no en patologizar lo roto. Y no en expulsar lo roto. Y no en castigar lo roto, sino en reconocer lo bello de lo roto, lo bello en lo roto. Eso también tiene que ser como una especie de perfil del tanatólogo o tanatóloga, ¿no? Poder reconocer la belleza en lo roto, por jugar con esa cita que nos trae Patti de Byung-Chul Han. Por acá en los comentarios también nos ponían Consuelo Arriola la palabra mañana. Es interesante, ¿no? Es interesante traer el concepto y la categoría del mañana
en una conversación tanatológica. Sobre todo porque muchas de las conversaciones tanatológicas, a mí me lo parece, comienzan o parten de lo sucedido, lo que pasó y de ahí para atrás, ¿no? Entonces, pensar en un mañana, pensar en el mañana en una conversación tanatológica, también tiene que ver con la confianza en la esperanza. Es decir, no solo en lo que nos pasó y lo que hemos perdido, sino también en las condiciones de posibilidad para crear un mañana, para tejer un mañana, para sentipensar un mañana, ¿no? Es decir, como lo hemos mencionado en otros momentos del abeceduelo, en otros capítulos del abeceduelo, las experiencias de duelo llevan consigo la semilla de un futuro, la semilla de un mañana, la semilla de un comienzo. Y también es un tema tanatológico. No solo que se acabó, sino que comienza a partir de esto. No solo el que terminó, sino también el que continúa. ¿Y cómo continúa? Es una pregunta necesariamente tanatológica también. No solo nos toca preguntar por lo que acaba, sino también por lo que continúa y lo que comienza. También por lo que nace. Pensar en términos es pensar también en comienzos, en inicios. Un poco como lo ponía la filósofa Hannah Arendt, ¿no? Con respecto a pensar la filosofía como en su condición de natalidad. La existencia humana en su condición de natalidad, en tanto que no solo venimos al mundo para morir, como decía Martin Heidegger, sino también para nacer, para comenzar tantas veces como nuestra vida nos lo permita, aunque haya comienzos que nos cuesten la vida misma. Dice Gris, un mañana como estar en la espera, hacer una pausa para continuar. Una pausa, jugando con lo que pones Gris, una pausa que nos permita tomar aliento y también elegir condiciones de comienzos, de nuevos comienzos, de nuevos mañanas, de unos mañanas dignos también, de unos mañanas justos para nosotros y nosotras. Y ya voy llegando. Déjeme ver si no me salté ninguna palabra. Tun, 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 tun. Dice Ale, me extraño. Pañuelo, añorar. Enseñar, Carla lo ponía. La enseñanza. Va. Me gustaría retomar la palabra de enseñanza que puso por ahí Carla. Compañía y acompañamiento, por supuesto. Pena, está buena, pero no tiene ñ. La guardamos para Mane, la guardamos para la P. Pero si nos da chance la conversamos también hoy. ¿Qué lugar hay para la enseñanza con respecto al duelo? Señales también puse por ahí. ¿Qué lugar hay de enseñanza en el duelo y en la tanatología? Por un lado, esta palabra da para muchos campos, tanto para el campo de lo que será conocido en México como tanatología educativa, en Argentina como tanatodidáctica y en España como pedagogía del duelo y de la muerte. Hay un asunto, hay una dimensión educativa y de enseñanza en la tanatología, en el duelo, en la pérdida y en la muerte, pero no la enseñanza de los universales, ¿saben? No la enseñanza de todos tienen que vivir una pérdida así, todos tienen que morir de este modo, todos quieren tal, ¿no? No en una dimensión de absolutos, sino una enseñanza a partir de lo que quizá propondría Joan Carles Melich como una enseñanza desde la finitud, es decir, desde lo ambiguo, es decir, desde lo contingente, ¿no? De ahí que necesariamente, a mí me lo parece, la tanatología necesita ser enseñada desde ese lugar ético, en donde no creo que la misión de la tanatología sea enseñar al mundo cómo debe llorar, sino que si es a mí me parece una responsabilidad ética y política de la tanatología,
crear las condiciones de posibilidad para llorar en dignidad, para que se respeten y visibilicen las distintas formas de llanto, de añoranza, como pone aquí bien Vanessa, ¿no? Justo ahí sí, ¿no? Y también dar cuenta de las enseñanzas de la, ahora para retomar la palabra que ponías, Vane, las enseñanzas de la pena, las enseñanzas del dolor, pero que no son enseñanzas en una lógica como bien capitalista, ¿saben? Respecto al, ¿y qué tienes que aprender de esto, no? Porque de pronto suena como súper violento, ¿no? Imagínense que recibe una persona que acaba de vivir la pérdida de un ser querido por homicidio, ¿no? Y se le preguntara, ¿y qué es lo que tienes que aprender de esto? O eso te tocó para tener que, porque algo tienes que aprender de ello, es súper violento, ¿no? Entonces, más allá de una enseñanza que la demos como preestablecida, como algo tenemos que aprender, muy lejos de ello, las experiencias de pérdida nos pueden permitir aprender cosas, que no significa que sea una obligación, ¿saben? Es decir, hay una posibilidad de enseñanza, pero nunca una obligación de enseñanza, porque de lo contrario se puede volver como un terreno muy cruel. Acompañamiento, que lo ponían por ahí. A mí me encanta pensar la tanatología en términos de acompañamiento y nunca en términos de intervención. Porque a mí me parece que el acompañamiento es por sí mismo ya un posicionamiento político que tiene que ver con reconocer el respeto y la dignidad de las personas en duelo. A diferencia de la intervención que da para pensarse desde un lugar de exterioridad, en donde yo intervengo al otro, o yo intervengo en el otro, y da un lugar no solo de exterioridad, sino también de autoridad y de abuso o de posibilidades de uso de poder. El acompañamiento me lo parece un lugar sumamente ético y respetuoso porque posibilita la compasión, porque posibilita el respeto y porque posibilita el trato digno. Entonces, a mí me parece súper idóneo siempre pensar el acompañamiento con respecto al duelo, más que la intervención. Dice Gris, me parece que es el camino que se acompaña. Ahí sucede eso que se transforma, aprendizaje quizá, completamente Gris. Acompañar el camino. Y acompañar el camino implica estar ahí, disponernos a estar ahí. Que aunque con mucha frecuencia se pregunta, pero solo con eso, ¿no? Como, y solo escuchar, y solo estar ahí, cuando en realidad, a mí me lo parece, se llega a subestimar el estar ahí, ¿no? Y el estar ahí es decir, no estamos hablando del ser ahí como Heidegger en 1927, sino del estar ahí a la Levinas, es decir, una presencia con disponibilidad afectiva. Estar ahí para disponernos afectivamente ante el otro. Y eso no es cosa fácil, ¿no? Porque siendo como muy concreto, de pronto es como más fácil intervenir, ¿no? Es más fácil intervenir en el sentido de haz esto, haz lo otro, lo que tú tienes es esto, lo que tú tienes es lo otro, tienes que hacerlo de tal manera, etcétera, etcétera, como un manual. Intervenir no requiere una disponibilidad afectiva de mi parte. En cambio, acompañar implica disponernos sensiblemente. Y eso implica dolernos, dolernos con otros, ¿no? Lo cual no siempre es fácil, ni siempre es deseable para todas las personas. En ese sentido, hacer compañía, acompañar, poner el cuerpo. Y el acompañamiento, justo es algo que he venido aprendiendo durante los últimos meses, el acompañamiento tiene unas amplitudes tremendas. Porque no solo el acompañamiento es eso que pasa acá, en un espacio terapéutico y en un consultorio. También se hace acompañamiento jurídico, por ejemplo. También se pueden llevar a cabo acompañamientos médicos, acompañamientos educativos, acompañamientos sociales, eso que se le conoce como acompañamiento psicosocial. Formas amplias de acompañamiento, no solo en el consultorio, ¿no? Mucho de mi chamba tiene que ver con eso, pero sí que es importante reconocer desde dónde partimos, desde dónde nos asumimos y posicionamos, y que no significa por ello que sean las únicas formas de acompañar,
ni las únicas necesidades de acompañamiento. También se requieren acompañamientos allá afuera, ¿no? En las marchas, en las denuncias, frente al Estado, etcétera, etcétera. Otras posibilidades, otras necesidades de acompañamiento que también son importantes, y no solo importantes, sino también urgentes, ¿no? Sí, sí, sí. Y por último, quiero ir a la palabra de las ñáñaras que ponía Ali al principio de la conversación, y también Carla Mena en Facebook. Es interesante, ¿no? La palabra... antes de ir a las ñañaras, aguánteme un par de minutos. El tema de la niñez, que no lo pusieron ni acá ni allá. Importan las niñeces, ¿no? Importa la niñez, importan las infancias. Sobre todo porque es bien común, ¿no? Movernos en narrativas adultocentristas, ¿no? Y pensar la tanatología, y pensar el dolor, y pensar la pena puntualmente, tal como la viven las y los adultos. Y de pronto eso genera formas de acompañamiento a las infancias y a la niñez de una manera súper descontextualizada, y por tanto en muchas ocasiones violenta, ¿no? Porque hay una falta de comprensión de los contextos de la niñez, de las infancias. Necesitamos tanatologías que respondan a las experiencias de duelo en la niñez, en las infancias, y trabajar desde ahí, no desde el adulto que supone qué es lo que necesita un niño, una niña, y desde ahí trabajar, sino escuchar la niñez, disponernos a escuchar la infancia y hacer del juego una forma de acompañamiento en procesos de duelo. Dicho sea de paso, esto es un comercial tremendo. Ustedes muchas y muchos saben que estoy desarrollando una formación en acompañamiento de personas en duelo. Ese sábado viene el segundo módulo, el segundo de 12. Y justamente uno de los módulos, creo que es de este al siguiente mes, en diciembre, lo impartirá mi querida Ale Nogués, que anda por acá, o andaba por acá. Creo que andaba por acá. Ale Nogués justamente va a impartir ese módulo respecto al acompañamiento de pérdidas y duelos en las infancias, ¿no? Y es que es importante reconocer las distinciones y las formas específicas en que se viven, se sienten, se piensan los duelos en las infancias, justo para comprender que nuestras maneras de entender y sentir no son las únicas, nunca han sido las únicas. Necesitamos ampliar nuestra escucha en ese sentido. Y ahora sí, me voy a las ñáñaras, ¿no? Es interesante porque quería mencionarlo. Yo he escuchado, o cuando de pocas veces me pasa, pero cuando me dicen, ¿y tú a qué te dedicas?, etcétera, y les comparto un poco respecto a mi oficio, eh, en ocasiones han aparecido experiencias muy cercanas a las ñáñaras, ¿no? Como de, uy, qué feo eso de andar hablando todo el tiempo de muerte, o de tristeza, o de extrañamiento, de nostalgia, de añoranza, etcétera, etcétera. Y no sé, me parece que de pronto es como un cliché de la tanatología, ¿no? Pensar la tanatología y el acompañamiento del duelo como un lugar sombrío, depresivo, triste, solitario, angustiante de pronto, ¿no? Como un lugar de mucho sufrimiento. Y si bien es cierto que hay un montón de lágrimas, un montón de dolor de pronto, un montón de tristeza, también es muy cierto que mi experiencia de acompañar a personas en duelo es sobre todo una experiencia sumamente amorosa, sumamente afectiva. Y creo que se cuenta poco de esto. El acompañamiento a personas en duelo es un acompañamiento sumamente amoroso. En ese sentido, me importa un montón visibilizarlo, reconocerlo, para dignificar también esta forma de vida, ¿no? Esta manera de vivir, al acompañar a otras personas en momentos bien sensibles, ¿no? En ocasiones, en los momentos más difíciles de sus vidas, y que sin embargo no están exentos del amor. No solo hay amor en el duelo, sino que lo que sostiene es el amor.
el amor que encontramos en una relación de cuidado, el amor que encontramos en la memoria, el amor que encontramos en el honrar a nuestros seres queridos que hemos perdido, el amor que encontramos en el dignificar nuestros nuevos comienzos y nuestra forma de continuar viviendo, de nuestro intentar continuar viviendo. Va, son 10:47 ya. Tengo pendiente ver el nuevo capítulo de Loki con mi novia, así que vayámonos despidiendo. Eh, pues de momento agradecerles a las 28 o 30 personas que cada 15 días se conectan por acá y comentan aquí en el chat y comparten y demás. Yo les agradezco infinitamente que anden por aquí. Les invito a que no dejen de reaccionar a estas transmisiones, de visitarlas tanto en YouTube como Spotify, de compartirlo a sus seres queridos, ¿no? Para mí ha sido como bien grato saber de historias de personas que de pronto son pacientes que están conmigo y les comparten a otros seres cercanos y queridos como escúchate esto, te comparto esto, etcétera, etcétera. Entonces está buenísimo eso. No dejen de compartirlo con la esperanza de que a alguien tal vez le haga sentido. Mar Jiménez, un abrazote, Emilia, Clau, Cris, Vanessa, Nelly, Patti, Manolo, Mariana, Patti, Luis, Lu, Karina, Ale, Elena, Sam y más. Les agradezco un montón que anden por acá, que se conecten, que conversemos. Cinti, que andas también ya por acá. Les decía, no dejen de compartirlo. Y si se lo perdieron el día de hoy, no se preocupen. En los próximos días ya lo encontrarán tanto en YouTube como en Spotify. Nelly, muchísimas gracias. Rocío del Carmen, muchas gracias. Entre noticias parroquiales, ¿qué hubo? El día de hoy hubo una conferencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil donde compartí el tema de los grupos de apoyo mutuo, el tema de la intersubjetividad en el duelo y en los trabajos grupales de duelo. El día sábado nos vemos en la segunda clase, el segundo módulo del diplomado en acompañamiento a personas en duelo. Tocaremos un tema súper interesante que tiene que ver con las pérdidas perinatales, ¿no? Esta clase, este módulo, lo va a impartir una maestra mía. Ella fue mi maestra tanto en la maestría como en el doctorado en tanatología. Ella se llama Adriana Martínez Ramos, la doctora Adriana. Ella es buenísima, ¿no? Siempre me han encantado sus clases, súper dinámicas, súper clara. Ojalá que Vanessa justamente va a andar por ahí, algunos más también. Y si alguien se lo pierde, seguramente el próximo año abriré la nueva generación. Se vienen cositas, así como dicen en Facebook, la chaviza, se vienen cositas para el siguiente año. Voy preparando algunas cuestiones. Y pues nada, nos vemos en 15 días con la siguiente transmisión, la 16ª transmisión de la ABC Duelo, ¿no? Mientras tanto, no dejen de reaccionar a estas transmisiones, compartirlas con sus seres queridos y también de meterse a Spotify, YouTube, ¿cómo dicen eso? Sí, tocar ahí la campanita, ¿no? Suscribirse para que ahí les lleguen las notificaciones y todo eso. Y pues nada, cuídense mucho. Serene, un abrazote. Manolo, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Que pasen una bonita noche. Estuvo chulísimo el tema de Día de Muertos por acá en México. Compartan ahí sus fotografías, sus ofrendas. Súper bello todo eso. Cuídense mucho, bonita noche. Un abrazo. Que descansen. Gracias Carla, Manolo, Serene, Pau. Nos vemos en 15 días. ¿Vale? Hasta pronto.